perfecto. Bueno, desde el inicio. entonces quiero hablar de la composición del presupuesto de la vigencia 2020. 166.851 millones son recursos propios. 921.676 millones son las rentas de destinación específica. Y 8.468 millones son los presupuestos de los establecimientos públicos. ¿De cuáles? De la Central de Transportes y el MRD y el Centro Tecnológico. Ese fue el billón de pesos que se aprobó en el presupuesto. Cuando se hablaba de que qué podíamos destinar para servicios públicos, de ese billón nos encontramos con esta situación. El 89% son rentas de carácter constitucional. Esas no las permitimos, no permite por ninguna norma que las podemos destinar para pagar cobro. En eso, el sector educación, solo el SGP, sin incluir la cofinanciación del PAE, representa el 38.9%. Salud, sin incluir el ADRES, Coljuego, rentas cedidas, aportes de la caja de compensación, que son recursos sin situación, fondos que legaliza la entidad. La salud representa el 19% con SGP, 32.1% con el ADRES o anterior FOSIGA, el 0.8% con Coljuegos, el 1.2% rentas cedidas, el 0.2% las cajas de cofinanciación. Realmente lo que tiene el señor alcalde para en otros sectores, lo que es atender vivienda, vías, infraestructura, equipamiento urbano, fortalecimiento institucional, sector agropecuario, todos los demás sectores, son solo los 19.000 millones de pesos que tiene ahí en el presupuesto. Los demás, los deportes, cultura, la misma ley 715 le dicen que se los debe gastar. Pero las rentas de carácter legal, que suman 101.243 millones, que representan el 11%, está la sobretasa ambiental, que eso va para Corponor, la sobretasa bomberil, que va para bomberos. Las estampillas pro anciano, pro cultura, pues tienen una destinación específica. El 20% que nos giran de pro deportes, que va para el fondo de pensiones. El alumbrado público, que es el que más representa ahí, que es el 34.6%, eso está concesionado y es en situación de fondos, está por 20 años, 30 años creo. La contribución de seguridad también tiene una destinación específica. Hablando con el nivel nacional, con el Ministerio de Hacienda, solo la puedo reorientar, pero para dentro del mismo fondo Fonseca. ¿Para qué? Para atender todo lo que es la seguridad de protección del personal de la seguridad. No me lo permite pasar para alimentos. Las multas de tránsito, pues está concesionado. Eso, y apenas recibimos el 20% de lo que nos pase la concesión, y eso está para el Código de Tránsito, lo que dice el Código de Tránsito. Si bien es cierto, la valorización tenemos presupuestados 20.000 millones, hay que garantizar primero el servicio de la deuda que está financiando los 80.000 millones del crédito. El comité de estratificación son unos aportes que hacen las empresas para pagar los honorarios de ese comité. La contribución para fiscal es un recurso que de los espectáculos públicos que declaran en la ventanilla única a nivel nacional y que nos transfieren a la entidad territorial, también trae una destinación específica, solo para escenarios de las artes escénicas. El incentivo del relleno sanitario, la misma ley del plan de desarrollo dice que se va para agua potable. Los retiros del FOMPE es lo que nos dan anualmente para ayudarnos a pagar la nómina de los pensionados. Plusvalía es algo que está proyectado recaudar, pero también la ley dice para qué. La transferencia del huello ganado mayor es una transferencia que nos hace el departamento que viene para atención a la niñez. Los aportes solidarios son las diferencias que nos gira la empresa rica. Yo la llamo siempre así, la empresa rica para la empresa pobre para los subsidios. Multa al Código de Policía, la ley también le dio una destinación específica. Total, ahí está las 921 millones que suman las rentas de destinación específica de las que se hablan aquí, 971
21.000 millones. Ahora vamos a ver la composición de las rentas propias. Si bien es cierto, el municipio, el presupuesto se presenta en el mes de octubre, se presenta un estimado sobre el déficit, porque la norma orgánica me dice que ante la sospecha, bueno, se deben dejar las apropiaciones para cubrir el déficit. Si bien es cierto, habíamos dejado 37.950 millones proyectados, el déficit real fue de 25.400 millones de pesos, que eso fue el acuerdo que llevamos al Consejo para liberar los 12.000, que ya se fueron 4.000 para el COVID. Ahora, el Consejo nos representa el 2.3%, la Personería el 1.6%, la Contraloría nos representa el 1.4%, los gastos de personal de la Alcaldía nos representan el 25.1%, los gastos generales el 9.5%, las transferencias para los órganos de... ¿Cuáles transferencias tenemos ahí? Área metropolitana, el Centro Tecnológico y el IMRD. Eso nos representa el 5.7%. El servicio de la deuda de recursos propios, de solo recursos propios, del endeudamiento de los recursos propios, nos representa el 11.1%, y el déficit en ese momento, que estaba en 37, pero sigue siendo alto, nos representa el 22.7%. Ahora más adelante les muestro cuánto es realmente. El saneamiento, aquí hay que tener en cuenta que desde el año 2000 pues tenemos ese programa, que todavía tenemos unas creencias pendientes por cancelar y unas pendientes por negociar, pero también es cierto que ahí hay un pasivo contingente para atender las demandas laborales, que en este momento, revisando con la oficina jurídica, este año nomás por ese rubro debíamos de tener 10.000 millones, porque están reventando unas demandas de personería y contraloría, que de acuerdo a un acuerdo la tenemos que pagar la administración municipal. Esas demandas con la personería y la contraloría suman como los 6.000 millones de pesos y ya están con fallos de listos de pagar. Realmente lo que queda para la inversión, según el escenario aprobado, son 27.182 millones. Eso es los 166.000 que habla aquí de las rentas propias que se aprobaron para la presente vigencia. Ahora quiero presentarles un panorama cómo vamos a 30 de abril. Hemos decrecido con respecto a abril del 2019 en el predial unificado, donde está la cartera y están los intereses, hemos decrecido un 33.49. Industria y comercio, avisos y tableros, hemos decrecido en el 14.45%. Circulación y tránsito es lo que hemos crecido, pues son los carros de servicio público, y en la sobretasa, a pesar del confinamiento, hemos crecido en un 100.5%. En total, hemos decrecido un 23%, que si bien es cierto, tenemos previsto que este año se nos caiga la renta en un 20%, que es lo que tenemos previsto. Tenemos que aplazar los gastos tanto para los organismos de control, tanto para la administración central. Si vemos bien que son 166.000 millones las rentas propias, el mayor grueso de la administración, prácticamente con lo que vive, está compuesta por el predial unificado, de industria y comercio, la circulación y tránsito y la sobretasa de la gasolina. Por eso presento aquí las principales rentas, que es el grueso. Las otras son impuestos menores, que esos no representan mucho. Apenas en el mes de abril llevamos un 38.17, y el año pasado, al corte del 2000 de abril, ya llevamos el 50%. Lo mismo en industria y comercio, tenemos apenas un porcentaje del 33.47. La que he representado un cumplimiento son los vehículos, que llevamos un 60%, y la sobretasa de gasolina, pues que llevamos en el 54.32%. Si vemos en el total, apenas hay un 37.3%, lo que sí nos significa que si vamos a aplazar esos recursos en un 20%, no quedaría nada para la inversión. Solamente tendríamos para atender COVID, porque en COVID de rentas propias ya tenemos los 18.000.
4.000 que nos aprobaron por acuerdo, que 4.000 hicimos traslado a riesgos y 4.000 en el régimen subsidiado, y después posteriormente pasamos el superávit que teníamos de 10.000 millones que ya estaban en caja para atender COVID, o sea que con rentas propias estamos atendiendo 18.000 millones de pesos, de los cuales ya contamos con los 10.000 que estaban en bancos. Entonces, eso nos da mucho que pensar para la proyección, como nos dijo el gobierno nacional. El plan de desarrollo, las metas que teníamos con recursos propios para la presente vigencia, las tenemos que pasar para la próxima vigencia. Ahora bien, lo que yo les decía, mediante el acuerdo municipal más lo que teníamos en el riesgo, teníamos 10.400, porque si bien es cierto, habíamos reorientado 4.000 de propios de los traslados de lo que se liberó del déficit, 2.700 tenía riesgos, eso nos da los 10.740 con los 4.000 de salud. De rentas de destinación específica, ¿qué reorientamos? 4.201 millones, que se componen ¿de qué? De lo que se reorientó del superávit de proancianos, que representamos la parte del 70%, porque la ley 1276 dice que la destinación de la estampilla son 70% centros vida y 30% de la atención de los centros de ancianos, de la protección. Entonces, como el municipio no tiene centros vida, tiene que construirlos. En estos momentos, pues no, lo importante era la pandemia, por eso tomamos la decisión de trasladar los 2.300, como que fue de los superávit, del 70% de la estampilla pro anciano, más el gobierno nacional dijo, puede reorientar el 1% de las áreas estratégicas para atender COVID, que eso también son recursos propios, porque el 1% los ICLDs se va para la protección o adquisición de las áreas estratégicas. En tal sentido, eso teníamos un superávit como de 1.200, que también se lo orientamos al COVID, más los 500 que le dejamos, pero lo teníamos que dejar en el fondo de seguridad para atender las emergencias de COVID de la seguridad. En total, realmente, para el COVID con los reorientados, ya se apropiaron 23.022 millones. Ahora bien, mediante el decreto, se suspendieron los intereses entre el 17 de marzo y el 30 de junio de los intereses que se habían pactado en los acuerdos de pago, dejando de cobrar los cucuteños, aliviándoles prácticamente el bolsillo a los cucuteños de 16.481 millones, porque ampliamos también el 10% al predial a 30 de junio. También de la cuota de la valorización, yo quiero mostrarles más adelante la valorización, porque es algo que para mí ha encarecido mucho el bolsillo del contribuyente y eso no es justo. Ahorita les digo la modalidad que adoptó la administración anterior para cobrar la valorización. Más adelante les voy a mostrar un cuadrito. Eso le dimos el 20% por el año, por la cuota del año 2020. Que eso nos representa 3.335 millones que se le está aliviando el bolsillo al contribuyente para que ellos tengan como alivios para ver el confinamiento. Entonces, para el total, el beneficio de ese decreto nos representa al municipio 21.081 millones. En ese orden de ideas, el municipio apropió recursos, por lo que les mostré anteriormente, de 23 más 21.000, o sea que le está dando alivio al pueblo cucuteño en la suma de 44.103 millones de pesos. Ahora se salió a decir el doctor Don Amaris, que el señor alcalde tenía 20.000 millones para subsidiar los servicios públicos de los estratos 1 y 2. Realmente, lo que nos han asignado son las 5/11 partes. De eso es un total de 10.000, de los cuales nos han girado 4.735 millones, quedando en banco
No, a ver, se le ha girado a los prestadores de los subsidios de aseo, acueducto y alcantarillado 3.000 millones, ya que nos queda un saldo de 1.700 ya para el vencimiento de los otros meses de subsidios, porque estamos al día con el mes de marzo. Bueno, estos son los requisitos. Bueno, eso no. Esto es lo que yo quería hablarles. Porque le estaba diciendo que la valorización está muy costosa cada día más porque se adoptó una cuota variable creciente. Que si bien es cierto, mire, en el primer año, en el 2019, se cobró muy bajito por amortización y lo más alto son los intereses. Pero de eso, por comportamiento histórico, se está recaudando apenas el 61%. En el 2014 recaudamos 14.000 millones. El año pasado se recaudaron 16.000 millones. Este año se baja la cuota un poco porque dimos el 20%, esperamos un recaudo de 15.000 millones. Al lado les coloqué lo que vale el servicio de la deuda de los 80.000 millones de pesos. Si ve, estamos pagando solo intereses a partir del año 2020, desde el 2021 empezamos a pagar capital. O sea que el remanente que nos está quedando por el crédito de los 80.000 millones que se puede direccionar a la inversión para terminar aquellas mega obras que ustedes autorizaron, no alcanzan a financiarse. Entonces, eso era el panorama de que realmente quería mostrarles, porque si nosotros aplazamos el 20%, que es lo que se espera que se nos caiga el recaudo, realmente para la presente vigencia fiscal solo nos queda la plata de lo que ya se hizo provisiones para atender COVID. Eso es lo que quería mostrarles, señores y honorables y mis estimados concejales de la ciudad de San José de Cúcuta. Perdón, secretaria, don Álvaro Herrera, ¿será que usted puede volver a repetir esta diapositiva de valorización, si es tan amable? Qué pena. Doctor Álvaro, por favor, pedir la palabra por el chat. Muchas gracias. Lo conozco aquí. Pero sí, aquí se escucha. Está raro. ¿Está nuevo? Yo no escucho nada. Cuénteme, ahora sí te estoy escuchando, que no estaba escuchando. Cuénteme, concejal.